Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, decisiones solo por euforia. ¿Cuántos de nuestros fracasos tuvieron que ver con ello? Puro entusiasmo, pura emocionalidad, muy poca racionalidad, muy poco meditarlo, muy poco considerar los riesgos y así, por euforia, por pura efervescencia emocional, tomamos decisiones que luego lamentamos. ¿No es cierto? Pues este es nuestro tema, decisiones solo por euforia. Se lee en el Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 35, lo siguiente. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Conocedores de esa historia, sabemos que Pedro negó a Jesús 3 veces con juramentos y maldiciones, y los demás discípulos salieron huyendo una vez que Jesús fue aprehendido allá en el huerto del Getsemaní. Hay una frase en esta lectura que me llama la atención. Dice, jamás te negaré. Jamás. Es un término, es una palabra que debiéramos usar muy poco nosotros los humanos, amigos. ¿Por qué? Porque jamás tiene esta implicación que bajo ninguna circunstancia, que bajo ningún elemento que pudiese citarse como atenuante, eso se cumplirá, pero vamos, equivale entonces a hacerse uno una promesa, y el problema con las promesas es que pueden cambiar tanto las circunstancias y puede que esas promesas no se cumplan. Yo creo que esa palabra jamás o su equivalente yo nunca haré esto, pues uno nunca lo sabe, entonces mejor no usar esos términos. Y aquí está Pedro, eufórico, efervescente, emotivo, emocional, diciéndole a Jesús, Señor, aunque yo tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y la efervescencia es contagiosa, ciertamente. La emotividad es contagiosa. Cuando una persona se entusiasma con facilidad, otros se entusiasman también. Igual la tristeza es contagiosa, la depresión es contagiosa, la amargura es contagiosa, pero en este caso la euforia y la animosidad de Pedro contagió a los discípulos. Sabemos que eso terminó en lágrimas. Pedro, una vez que negó a Jesús 3 veces, salió afuera llorando amargamente, lo dice literalmente el recuento bíblico. Pues esta lectura bíblica debe ser suficientemente, como pudiéramos decir, persuasiva, como para que tomemos ya de antemano una decisión. No voy a ofrecer nada, ni a tomar actuaciones, ni a hacer decisiones solo por entusiasmo, por euforia, por emocionalismo, porque ahí está el resultado. Con esa base, les invito, amigos, a que pasemos a trabajar juntos con la interrogante, ¿qué es tomar decisiones solo por euforia, solo por emoción? ¿Cómo podemos hacer el boceto como para que entendamos todos los alcances, todas las implicaciones, todo lo que tiene que ver con decisiones por euforia? Pues atención a las respuestas. En primer lugar, tomar decisiones solo por euforia es decidir por mero entusiasmo, como ya lo estábamos indicando apenas hace unos instantes. Decidir tomar decisiones por mero entusiasmo. El entusiasmo, amigos, es bueno,
La gente entusiasta tiene una tonalidad emocional, anímica muy positiva. El entusiasmo es importante en la vida, el entusiasmo es importante para alcanzar metas, el entusiasmo es importante para sortear obstáculos, resolver impedimentos, pero cuando el entusiasmo abandona completamente a la razón, entonces quedamos convertidos en entes anímicos, nada más, entes emotivos, nada más. Y eso pareciera que es una sobredosis entonces de entusiasmo. Es que una sobredosis de lo que sea, por bueno que sea, te puede matar. Sobredosis de azúcar, sobredosis de carbohidratos, incluso sobredosis de carnes rojas. O sea, todo eso es bueno en su medida, pero puede matarte. De igual manera, el entusiasmo es bueno. Y yo digo que el entusiasmo es parte de todos esos derivados de una actitud de fe. Pero cuando tienes una dosis de entusiasmo, entonces es sobreentusiasmo. Entonces dejaste de pensar, y no solo de razonar, dejaste de discernir. Dejaste de interpretar porque no te importa ya, porque estoy tan emocionado que es que quiero hacerlo ya. ¿Te das cuenta? Es decidir por mero entusiasmo. Como segunda respuesta, tomar decisiones solo por euforia es la tendencia a ser demasiado optimista. Demasiado optimismo. Yo lo digo constantemente, el optimismo, amigos, es una de las dimensiones de la fe. Y lo digo así porque fe es la certeza de lo que se espera, no de lo que se teme, y la convicción de lo que no se ve. Pero lo mismo que hablamos del entusiasmo, el optimismo que no admite calcular el paso, calcular la decisión, es un optimismo que te va a llevar al fracaso. Jesucristo nos advirtió, dijo, y Él presentó dos posibles situaciones, hipotéticas ambas. Dice, si tú quieres construir una torre o un edificio, te sientas primero, míralo bien, te sientas primero. Solo sentarte ya es refrenar tus emociones, tu ánimo, tu optimismo de que quieres ya saltar al ruedo a hacer tu faena. Si quieres construir una torre, un edificio, te sientas primero, número 2, y calculas. ¿Y ese cálculo con qué tiene que ver? Calcular si tienes lo suficiente para terminar exitosamente esa construcción, no sea que no puedas hacerlo y quienes te vean se rían de ti diciendo, este comenzó a construir y no pudo terminar. El otro ejemplo que mostró la otra situación es si tú vienes en una guerra contra un rey y tú observas que tiene mucho más gente que lo que tú tienes en tu ejército, entonces al hacer eso haces un cálculo y mejor envías una embajada de paz para lograr un tratado con ese rey, no sea que te embarques en una situación, en una batalla que ya la tienes perdida, ahí sentado solo calculando. Entonces eso tiene que ver con que el optimismo, insisto, es algo bueno, puede ser una derivación de la fe, pero que el optimismo no te inhiba, no te estorbe, no te ponga bajo arresto al grado que no puedas sentarte y calcular que también hay costos, que también hay riesgos que asumir. Es que la fe no es negar los riesgos, la fe no es obviar los costos, la fe es decir, tengo estos y estos riesgos, tengo estos y estos costos, pero aún así lo intentaré con la ayuda de Dios. Pero ya tú vas prevenido y vas advertido de lo que te vas a encontrar. En tercer lugar, tomar decisiones solo por euforia también tiene que ver con ser demasiado emotivos en nuestras perspectivas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, te pones una meta, yo quiero lograr esto, inflas los números en tu entusiasmo, pierdes de vista el proceso, porque todo
toda victoria, toda meta que se alcanza, amigos, tiene un proceso a seguir. Eso puede tomar tiempo, eso puede requerir otros talentos que tú en lo personal no los tienes, pero si te asocias oportunamente con otros, pueden esos talentos ser suplidos. Puede que requiera de ciertos otros recursos que no los tienes a la mano, pero en un proceso bien estudiado, observando capítulos o pausas o etapas, tú puedes ir recibiendo o buscando y recogiendo esos recursos. Es que hay que hacer la perspectiva completa. ¿Qué es la perspectiva? Eso se lo enseñan a uno de niño en la escuela. Entonces pones, por ejemplo, un dibujo en el papel, puede ser una persona o un objeto, y entonces haces una proyección, como se proyecta una sombra de una persona. Entonces, una proyección es eso, desde donde se inicia hacia más adelante. Ser demasiado emotivos, perdiendo la perspectiva, perdiendo el proceso, es que se va a convertir solo en un buen deseo, pero es que un buen deseo es solo eso. Un buen deseo no es un plan, un buen deseo no es un proceso. Un buen deseo no es una proyección, es solo un buen deseo. Y en el último análisis, un buen deseo solo puede ser algo emotivo, una emoción, un sueño así nada más. Pero eso no es aconsejable movernos solamente en razón de eso. Y como respuesta final, que es tomar decisiones solo por euforia, es no saber fundir la fe con el realismo. Y miren qué concepto, fundir la fe con el realismo. He conocido entre creyentes personas que piensan obcecadamente y en términos de fanatismo que fe es, no importa lo que diga todo el entorno, no importa lo que puede suceder, no, yo tengo fe y yo sé que va a suceder. Yo digo no. La fe es fe plantada en el realismo. Es decir, tengo este desafío bajo estas y estas y estas posibles situaciones, pero a la vez tengo fe de poder sortear cada uno de esos obstáculos y alcanzar la victoria. Eso es fe. Pero negarse a pensar, negar la realidad, miren cuánto milagro de Jesús. Él no dijo, no es un ciego. Él no dijo, no es cierto, este flujo de sangre no es cierto, la fe lo declara que no es cierto. No, la fe acepta que era un flujo de sangre 12 años padeciendo la mujer, la fe acepta que es un ciego de nacimiento. Pero la fe se impone a esa realidad. Por eso digo, no temas fundir tu fe con un sentido de realismo, de realidad, porque la realidad no va a aniquilar la fe, al contrario, la fe va a vencer sobre la realidad, porque la fe hace que las cosas que aún no se ven, se verán, y las cosas que aún no se alcanzan, se alcanzarán, pero basada la fe en una aceptación total y absoluta de la realidad. Volvamos al texto bíblico de inicio, Mateo capítulo 26, versículo 35. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Están hablando por euforia, están hablando por entusiasmo, por emoción. Sabemos que el resultado no fue bueno. ¿Qué es tomar decisiones solo por euforia, como Pedro está haciendo? Tomar decisiones solo por euforia es lo siguiente, amigos, en este resumen. 1 es decidir por mero entusiasmo. Número 2 es la tendencia a ser demasiado optimista. Número 3 es ser demasiado emotivo en nuestras perspectivas, demasiado emotivos. Y número 4 es no saber fundir, acercar, fusionar la fe con un sentido de realismo o de realidad. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado
decisiones solo por euforia. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.